del mediastino que también les había comentado. La zona del mediastino es esta parte craneal donde lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Donde vas a encontrar la vena cava, donde vas a encontrar la tráquea, donde vas a encontrar el esófago. Entonces, todo eso viene empaquetadito. ¿Ok? Entonces, si hay algún aumento en esa zona, tú no vas a poder ver realmente de dónde está viniendo el aumento, solamente vas a ver una zona aumentada, que posiblemente sí me desplace a estructuras alrededor, ¿no? Como la tráquea. Entonces, por ejemplo, en esta no es una placa, es un diagrama, pero por ejemplo veríamos como una gran masa está ocupando toda esa zona y está tirándome a la tráquea hacia arriba, ¿no? En la zona dorsoventral, en la apariencia dorsoventral, vamos a ver cómo toda la parte craneal del tórax se puede ocupar por alguna zona, ¿no? Y por ejemplo, que normalmente mis lóbulos pulmonares que deben llegarme hasta acá arriba están siendo desplazados hacia atrás. ¿Ok? Entonces, esos son signos. Normalmente el mediastino, lo normal es que sea solamente un poquito más ancho que la columna. Digamos, tengo la columna y puede ser un poquito más ancho nada más. Pero si es 2 veces más ancho que la columna, ahí estamos frente a un aumento del mediastino. ¿Ok? Por ese... Vamos a ver, O sea, no ha sido tomado de dorso ventral, sino de introducción. Bueno, el dorso ventral se puede ver los arcos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en este. Por ejemplo, esta masa vamos a reconocer como el mediastino, esta zona de acá. ¿Ok? Entonces, esta masa, si se dan cuenta, no está en el mediastino, ¿no? Mira, está aquí, en ventral, pero en esta vista pareciera que estuviese en el mediastino, ¿no? Pareciera en el área de proyección del mediastino. Sin embargo, cuando veo la lateral, eso no está en mediastino. Así que ojo con eso porque también se puede prestar para confusiones. Entonces, ¿cómo se vería una en mediastino? Por ejemplo, podríamos ver... más así. También que el corazón tiene Dentro dorsal. y dorso ventral es hacia la izquierda, el corazón y está buscando dorso. Así, por ejemplo, ¿no? Mira cómo todo acá se está. Voy a tratar de arreglar. No, mira toda esta zona que está siendo ocupada del tórax. Este me gusta. Mira acá todo la zona del mediastino está aumentada con mayor radiopacidad. Y aquí también se nota que es mucho más ancho el área que ocupa el mediastino, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Es muy común también las masas en la base del corazón, ¿ok?
Entonces, hay que analizar bien las estructuras. Esto no lo hemos visto bien en esta digamos en esta clase. No me ayuda mucho la imagen. Sí, ya, sí, el eco se nota un poquito más. No sé si ustedes ven este bronquio que está acá. El bronquio se ve radiolúcido, ¿ok? Acá hay como una línea radiolúcida, ¿ok? Entonces, normalmente el bronquio viene así, viene para adelante. Entonces, si lo estoy viendo así para atrás, es porque hay, ¿cómo se llama ese efecto? El efecto masa, exacto, que va a desplazar a las estructuras, ¿ok? Entonces, en este caso, esta estructura medio radiolúcida que estoy viendo acá, debería estar aquí hacia adelante, pero se ve todo desplazado hacia atrás porque hay una masa aquí, ¿ok? Que es esto. Vamos a ver eso un poco más en la siguiente clase cuando veamos un poco más de bronquios para reconocer digamos, los lugares específicos, ¿no? Pero a veces cuando vemos todo es gente hay que ver en negativo, o sea, hay que ver las zonas también radiolúcidas, o sea, nos acostumbramos a ver partes blancas, pero las partes negritas me pueden decir también, pueden dar información, como en este caso este bronquio de acá está desplazado por la masa en mediastino, ¿ok? Entonces, ahora es un poco de mediastino, que también le había mostrado yo la vez pasada que hicimos problemas de esófago, también vimos una masa en mediastino donde se aumentaba la radiopacidad de toda la zona, ¿ok? Ese es masa mediastino y este es neumomediastino. Neumomediastino es un aumento de la radiolucidez, en todo caso, ¿no? En la zona del mediastino. Se mete gas en el mediastino. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, algo bastante común es las lesiones en tráquea. Se lesiona la tráquea, entonces cada vez que el animal respira, gas se infiltra hacia el mediastino. Y yo que les decía, el mediastino hay como un empaquetamiento de diferentes estructuras, ¿no? Entonces, al haber ahora gas, esas estructuras ya no van a estar todas empaquetadas, sino se van a diferenciar una de la otra. Porque hay gas, hay contraste ahora, que les permite diferenciarse una de otra. Entonces, normalmente las estructuras que yo en una placa normal de mediastino no reconozco, por ejemplo, no reconozco la vena cava craneal, no reconozco, no sé, las primeras bifurcaciones a nivel del callado aórtico, no reconozco algunas estructuras normales porque todas están empaquetadas. Ahora sí las voy a ver, ¿ok? Esta imagen no me ayuda tanto, así que me voy a dar algunas imágenes de internet también, que están más chéveres. Esta es mira. Mira, por ejemplo, lo que está pasando acá, ¿no? Tienes este corazón, ¿no? De por sí, mira, pareciera un poquito flotante, ¿no? Pareciera que acá hay un poquito del neumotórax. No está muy flotante, pero sí. Pero además de eso, mira cómo esta es la vena cava caudal, pero mira esta vena cava craneal que está viniendo para acá, ¿no? Y además, mira, acá tienes la aorta que viene así, ¿no? Pero mira, acá viene la aorta, el tronco brachiocefálico, que se bifurca acá. No sé si te das cuenta. Entonces, esas estructuras, esta de acá, no deberían de verse. Y encima, te fijas la tráquea, se pierde un poco su definición de la tráquea. Normalmente la tráquea es bastante evidenciable, pero en este caso casi no la veo. Y sus bordes están un poquito más blancos, ¿no? Eso se da en un neumomediastino, ¿ok? O sea que comienzo a diferenciar un poco las estructuras que normalmente no observo en una placa de tórax. Por ejemplo, mira acá de nuevo la cava craneal, de nuevo esta bifurcación de la aorta, del callado aórtico. Estos dos sanguíneos normalmente yo no los veo. Si los estoy viendo es porque hay un neumomediastino. Y aparte, definitivamente acá hay un neumotórax, ¿no? Mira cómo está flotando ese corazón. Pseudoelevación de la silueta cardíaca. ¿Ok? Incluso acá vuelvo a ver este colapso pulmonar, ¿no? Mira ese pulmón. Todo pequeño. Se nota el bocacito incluso. Colapso pulmonar, neumotórax, ya.
No es raro que haya neumotórax y neumomediastino, en realidad, pero no es que siempre aparezcan juntos, pero digamos, cuando lo ven juntos no es raro. Por ejemplo, mira, de nuevo, esta es otra imagen de lo mismo, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir una pestaña. Uy, se fue. Bueno. De nuevo, definitivamente neumotórax, ¿no? Mira cómo está volando ese corazón. Pero mira este vaso sanguíneo, mira cómo se ve clarito. Entonces, no es normal que se vea este vaso sanguíneo. Para nada. No debería verse. Aquí tú solamente ves un solo paquete de todo. Si empiezas a diferenciarlo, eso es un neumomediastino. ¿Ok? Cuando empiezas a diferenciar estos vasos de acá, especialmente la vena cava craneal, que normalmente no debería ver. ¿Ok? Y fíjate, ¿no? Acompañado de un neumotórax, ¿no? Ahí se ve un pulmoncito colapsado y un montón de gas alrededor del corazón. El corazón chocado. Vale, entonces vamos a regresar a esto. Oh, no hay que así. Chévere por visualización de la estructura del mediastino craneal, ¿ok? Por ejemplo, mira, acá hay otras, por ejemplo, esto es un aumento de mediastino. ¿Cómo lo sé? Porque tengo esta zona del mediastino bien radiopaca. Fíjate cómo el pulmón pareciera empezar recién aquí. Y acá también, ¿no? Mira el pulmón dónde está, aquí. ¿Dónde debe empezar? Aquí. Eso significa que hay algo que está ocupando todo ese espacio y me está empujando al pulmón. ¿Ok? Veamos esta placa en todo caso para terminar. Y ustedes me dirán si es que hay o no un derrame pleural en esta imagen. ¿Sí hay? ¿Pareciera que sí? ¿Qué me dice por allá? Parece que sí. ¿Hay o no hay derrame pleural? Por el reverso. O quizás sea un neumotórax. Ah, En el lado derecho está muy reducido y el corazón parece potente. parece un poco tratable. Creo que sí. Y como que no se le dan las costillas. Sí. A lo mejor no se nota porque Ah, lo único, sí. ¿Qué dicen? ¿Derrame? ¿No derrame? ¿Sí? ¿Parece que sí? ¿Sí? ¿Sería severo? ¿Leve? ¿Moderado? Un moderado derrame. Ahora, lo que vamos a tratar de ver en esta placa, bueno, si no, veanlo también en sus dispositivos, esta zona de acá, se dan cuenta que está como, el pulmón no está hasta abajo, ¿no? Está acá como sobrevolando, está más radiopaco, y aquí se ve una cisura pleural, ¿no? Como que se metiera, ¿no? ¿Ves esto de acá? ¿Cierto? Ok, aquí en este caso, por ejemplo, es un caso más evidente desde ese lado. Ok, aquí también se ve un poco, pero el problema es que esto está todo desorganizado porque tenemos unas fracturas, pero bien horribles, ¿no? Hasta esta parte se ha medio metido del pulmón. Tenemos fractura de, a ver, vamos a ver eso todo de contabilidad. Esta es la primera costilla, fíjate, primera costilla, segunda. La tercera ya me da sospecha, digamos que también es raro acá, ¿no? Bueno, la cuarta, obvio que sí. Mira, la cuarta es esto y esto.
La quinta es esto y esto. La sexta es esto y esto. Y a la séptima está. La séptima parece bien, pero igual parece que estoy tirando un poquito para atrás. Séptima, octava, novena, ya esas están bien. Pero estas de acá, principalmente estas tres, y sospecharía de la de acá, de la tercera. Lo que tendrían que hacer es venir acá y ver la placa, ¿no? Ver, este es el primer par, segundo par, tercer par, y tratar de identificar si es que ves o no una alteración de la continuidad de la costilla. Tengo que verlo acá porque ahí no veo nada. Vamos a ver. No, el tercero parece bien, pero el cuarto sí ya está sobremontado, incluso parece que estuviera por acá arriba. Está todo sobremontado, por eso. Cuarto, quinto y sexto están rotas sus costillas, ¿no? Aparte de un poco de enfisema subcutáneo también. Ya. No estuvo bien. No estaba bien esto de acá. No, pero dijo el enfisema subcutáneo. Ah, claro. Ah, sí, sí. Vamos a la parte de práctica. Ok, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya chicos, ya saben, la palabra práctica es igual informe. El informe radiológico tal cual lo hemos venido haciendo, ya no voy a especificar qué se trata del informe, ustedes ya saben ya. No se olviden poner los antecedentes, no se olviden ponerme el área radiografiada y las vistas, ¿ok? Todo eso cuenta para su nombre. Y vamos a asignarles igual, como siempre, 5, 6, el 7 y el 8, ¿ok? Pero a todos les voy a asignar el número 3, que es este de aquí, ¿ok? ¿Para qué? Para que me averigüen y me busquen acerca de hernias diafragmáticas. Entonces, ahí ya les estoy dando la pista de qué se trata esta pista, pero pues ustedes van a tener que darme más explicación de lo que ven. O sea, no me pueden poner solamente, ya, hernia diafragmática. No. Eso no sé. Si es una hernia diafragmática, entonces me pueden decir, por ejemplo, qué es lo que se está herniando, ¿no? ¿Qué lado está siendo el afectado, ¿no? Principalmente eso. Puedes hablar porque algunas hernias también se presentan con derrame. Algunas hernias se pueden presentar con algún tipo de neumotórax, algunas hernias pueden estar desplazando en alguna estructura, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, porque cuando pasa algo a algún espacio, tiene que hacer tipo el efecto masa, ¿no? Que desplaza a otras estructuras. Lo mismo puede estar pasando aquí. Así que revisen esto, analicen la imagen y ustedes me van a describir en base a esto, en base a lo que puedan averiguar de las hernias diafragmáticas. Entonces,
hacer una búsqueda en internet acerca de hernia diafragmática, más o menos ahí le van a explicar más o menos qué es lo que hay, y luego entran a la imagen. La imagen en realidad está sencilla, creo que si le hiciera la búsqueda ya pueden ver qué está pasando. Pero sí les recomiendo que busquen porque van a encontrar un poco más allá de lo evidente. Y en cuanto a los números, voy a empezar a cambiar. Este es el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, el 2, el 1 y el 2. Ok, entonces esos son sus. Uy, no me machueco. Ya. Entonces, esas son sus asignaciones. Ok, entonces tienen que hacer 2 casitos por cada grupo. Todos hacen el número 3 y tienen el 1 y el 2 ahí repartidos para que lo resuelvan. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Los chicos que van a exponer, por favor, pueden poner sus diapositivas ya en el... Ahí está, usted es del grupo 5. Sí. No hay concierto. Es de informática. Ah, bueno, ustedes tienen de informática. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy le vamos a hablar acerca de la hernia diafragmática traumática y la hernia peritoneal pericárdica diafragmática. Los integrantes son Orozco Erika, Ortega Carol y Néstor Bautista. Bueno, los puntos de definición de ambas hernias, los factores, manifestaciones clínicas del fisiopato, métodos de diagnóstico, tratamiento y algunos casos clínicos. Para empezar, primero con una pequeña definición de ambas hernias, es más que todo una diferencia, porque en la hernia diafragmática traumática es adquirida causada por la ruptura del diafragma, que puede significar un traumatismo ya sea con un atropello, un golpe o una caída, y eso va a permitir que se rompa el diafragma y va a hacer que los órganos abdominales suban a la cavidad torácica. Y bueno, se considera como una falsa hernia porque las vísceras herniadas no van a estar envueltas o dentro de un saco herniano. Y a diferencia de la hernia peritoneal pericárdica, es más que todo algo congénito, ¿no? O sea, es originada como un efecto en el desarrollo embrionario y del pericardio, en el cual también va a permitir el paso de los órganos abdominales, pero al saco pericárdico. Y esto puede permanecer más que todo asintomática durante años hasta que se diagnostique de manera incidental. Acá podemos ver una radiografía del tórax normal de un perro en una vista lateral izquierda y se puede ver la diferenciación en este caso de la curva que separa el contenido abdominal con la cavidad torácica, ¿no? Y en la vista ventrodorsal de igual manera se puede ver la separación y bueno,
el hemisferio derecho y el izquierdo. Y bueno, una diferencia de una diafragmática traumática, ya se pierde esa línea que separa, ¿no? La línea diafragmática normal se ha perdido, incluso se ve más radiopaco en la cavidad torácica, ¿no? Igual en la vista ventrodorsal se puede ver en el epítoras izquierdo que está siempre más radiopaco, se puede decir la diferencia del epítoras derecho que es más radiolúcido por la irradiación de los músculos. Tenemos primero los factores predisponentes. Como mencionó mi compañera, como la primera es una hernia diafragmática traumática, pues no se ha demostrado que va a haber una predisposición racial ni genética definida, porque como se mencionó, usualmente viene o sucede después de que haya un traumatismo que puede ser provocado por un accidente, y se menciona también que el factor clave es el entorno y la exposición al trauma. Usualmente algunos dicen que están tal vez, o hay una mayor vulnerabilidad tal vez a los animales que tengan un mayor contacto en el ambiente, o sea, que pueden escaparse más, y por eso se han encontrado más casos en animales más jóvenes. Con respecto a la hernia peritoneo-pericárdica diafragmática, es una anomalía congénita pericárdica y es más frecuente en perros y gatos. Según algunos casos reportados, es más frecuente aún en gatos que en perros, y no se ha demostrado alguna predisposición racial, sexual ni genética definida, pero sí se ha encontrado que hay más frecuencia en los perros con las razas Weimar, Cocker Spaniel, y en los gatos con los persas, himalayas y los Maine Coon. Bueno, sí. En cuanto a las manifestaciones clínicas, primero una diferencia es que la traumática, los signos van a ser agudos y severos porque aparecen luego del traumatismo, y de la peritonea pericárdica, que es más que todo una evolución crónica. Como se mencionó, los animales pueden ser asintomáticos y se diagnostica de forma incidental. Entonces, un signo frecuente en lo que es una hernia diafragmática traumática respiratoria es la disnea, luego está la taquimia y la intolerancia al ejercicio. En base a la auscultación, en esta hernia pueden haber disminución de los sonidos pulmonares y cardíacos, como que también pueden estar ausentes, y también se puede ver incluso borborismos en el tórax, debido a la subida de los órganos abdominales. Digestivo puede haber anorexia, vómitos, dolor abdominal, distensión gástrica, y los casos graves, shock, paredes mucosas, taquicardia y depresión. Y bueno, en respiratorias de la peritonea pericárdica puede haber una disnea leve o moderada, taquimia, intolerancia, en cardiovasculares puede haber una presión cardíaca y alteraciones cardíacas, digestivas igual que la diafragmática traumática, y otras puede haber letargia y también incluso retraso en el crecimiento. Comenzando con la fisiopatología de la hernia diafragmática traumática, pues esta es una alteración adquirida, ya que va a ser por un traumatismo que va a provocar la ruptura pues, del diafragma. Primero se va a dar un traumatismo que puede ser a un animal por atropellos, caídas o golpes fuertes. Debido a esto va a haber un aumento brusco de la presión intraabdominal, que va a hacer que pues, la capacidad de resistencia del diafragma se rompa. Al haber esta ruptura del diafragma, los órganos abdominales van a pasar a la cavidad torácica, ¿no? Y esto va a hacer pues que órganos como el hígado, estómago e intestino pasen a esta cavidad torácica. Entonces, al haber una disminución de la capacidad torácica, van a haber alteraciones en los pulmones y en corazón. En este caso, algunas alteraciones respiratorias van a ser pues, la compresión pulmonar, la atelectasia, puede ser parcial o total, una hipoventilación alveolar y una hipoxemia. Y los signos clínicos que van a llegar a la veterinaria, el animal va a estar presentando disnea, taquimia, va a haber también intolerancia al ejercicio y en algunos casos más crónicos, cirrosis. Va a depender mucho de la severidad del caso también. Y en cuanto pues, a alteraciones cardiovasculares, puede generar compresión del corazón y grandes vasos sanguíneos, también puede haber disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco y una menor perfusión tisular. En cuanto a las manifestaciones, van a haber hipotensión, debilidad, shock, y pues estas puede haber algunas lesiones frecuentes porque puede haber emotoras, también no motoras, que van a agravar el compromiso cardiorrespiratorio. Y en caso pues que no se trate a tiempo y ya se complique esta hernia, van a haber formaciones de adherencias,
ya que los órganos pues herniados van a formar adherencias con la pleura, el pericardio y los pulmones, que van a dificultar el retorno de las vísceras a la cavidad abdominal al momento de realizar la cirugía. Y esto va a hacer que haya una estrangulación de las vísceras intestinales, que va a comprometer la irrigación, generando así pues un tipo de necrosis y perforación intestinal, que puede llevar pues a una alta morbilidad y también pues mortalidad. Con respecto a la fisiopatología de la hernia peritoneo-pericárdica y diafragmática, vamos a tener que ocurre en el desarrollo embrionario anormal. Entonces, cuando se da primero la formación del septum transversum, entonces luego posterior a ello se da la formación de lo que vienen a ser las membranas pleuroperitoneales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento cuando se da posterior a ello la formación de lo que viene a ser el tendón central del diafragma? Va a haber una falla en lo que es la fusión de estas membranas pleuroperitoneales, por lo que va a dar como se podría decir creación a este defecto, ¿no? Lo que va a permitir una comunicación peritoneo-pericárdica, ¿no? En los posibles mecanismos que se han encontrado que pueden haber algunos traumatismos prenatales, que es lo que se dice, o que pueden haber defectos en lo que menciona el cierre de la línea media abdominal. En realidad no he encontrado que haya alguna causa exacta, pero sí, una exacta que la ocasione, pero sí se sabe y se conoce que todo esto está ocasionado, o bueno, pasa en lo que es el desarrollo embrionario. Bueno, la comunicación peritoneo-pericárdica, este efecto más que todo va en esa comunicación que existe entre la cavidad abdominal y el peritoneo, va a actuar más que todo fisiológicamente como un pasaje de resistencia menor, en donde va a haber una mayor presión pues, en lo que viene a ser la cavidad abdominal con respecto a la pericárdica, entonces por lo que va a haber un movimiento progresivo de las vísceras o de los órganos hacia el saco pericárdico. Con respecto a la herniación de los órganos, entre los más comunes tenemos a los que es el hígado, el estómago, el intestino, el colon, el vaso y la vesícula. Pero especialmente en los casos, se han encontrado más casos que hay herniación hepática, o sea, del hígado. Como las consecuencias cardíacas, usualmente si es que el animal todavía no ha presentado síntomas o sintomatología, se dice que cuando hay una comprensión extrínseca al corazón debido a las hernias por los órganos, eso es lo que va a hacer, es lo que va a restringir el llenado diastólico, va a disminuir el volumen sistólico, va a haber un menor gasto cardíaco y por eso pues, puede haber tal vez a futuro algún taponamiento funcional. Como las consecuencias respiratorias, debido a que hay un menor espacio intratorácico, pues va a haber una menor expansión pulmonar y va a haber un menor intercambio gaseoso. Los signos, como se mencionó antes, van a ser disnea, taquipnea, o puede haber también intolerancia al ejercicio. Y como consecuencias gastrointestinales, debido a la herniación de los órganos, puede haber obstrucción gastrointestinal, o como se ha encontrado o reportado en otros casos, puede haber torsión de la vesícula biliar o incarcelación de los órganos que ocurren en el saco pericárdico. Como algunos cambios crónicos que mencioné fue porque se han encontrado en muchos reportes, usualmente como mencioné ocurre más en el hígado, pero usualmente el desarrollo de mielolipomas intrahepáticos que solamente suelen ser ocasionados, pero primero lo que ocurre es una congestión hepática crónica. Luego tenemos una evolución clínica que, como se mencionó, puede permanecer asintomática durante largos periodos, pero suele haber una progresión porque puede haber un cambio entre las presiones y eso puede hacer que aparezcan los signos clínicos. Y con respecto a la etiología y factores, como mencioné, la base genética aún no está completamente definida, pero como en los gatos se ha estudiado que usualmente en los defectos del diafragma hay una herencia autosómica recesiva, se quiere ver si por allí es que se puede estudiar. Bueno, el método de diagnóstico por imágenes, lo más utilizado es la radiografía torácica. Esta técnica pues vamos a verla mediante una proyección lateral tanto derecha como izquierda, también vamos a ver una vista ventrodorsal o dorsoventral y en algunos casos va a ser contrastadas con varios y esto nos va a permitir pues evaluar la integridad del
diafragma, también la posición de órganos abdominales, la compresión pulmonar y alteraciones cardíacas. También se puede usar la ecografía. Esta es útil porque nos va a confirmar la presencia de órganos herniados, también va a identificar discontinuidades del diafragma, evalúa los derrames pleurales y permite observación del diafragma en tiempo real. Y pues también hay estudios de tomografía computarizada. Esta es pues mayor, tiene una mayor precisión. También va a identificar el defecto diafragmático, va a determinar los órganos herniados y facilita la planificación quirúrgica. Aquí podemos ver una radiografía normal de un tórax, lateral y dorsal de un animal sano. Se puede ver pues aquí las flechas rojas señalan la cúpula diafragmática y pues los pilares van a ser las flechas blancas tanto para ambos. Y aquí se puede ver, esta es una radiografía con vario, pues con contraste. Entonces aquí vamos a ver el vista de un canino. Aquí podemos ver en una vista dorsoventral y 30 minutos después de la administración de vario se puede pues, observar ya cómo se está señalando los intestinos y el estómago. El estómago es la flecha amarilla y pues los intestinos es la flecha roja. Este es con vario, con contraste de vario, que se puede visualizar mejor. Este es de una hernia diafragmática traumática y aquí podemos observar de una hernia peritoneo-pericárdica diafragmática. Esta es una vista ventrodorsal y aquí podemos ver pues un aumento de la silueta cardíaca y se observa la forma del corazón pues moderadamente redondeada. Y en una vista lateral derecha podemos ver los pilares diafragmáticos con un aumento de la radiodensidad de la región diafragmática, que es la flecha amarilla. En esta ecografía podemos ver pues presencia de asas intestinales y lóbulos hepáticos que está en la cavidad torácica. Aquí también podemos ver un corazón, no se ve bien, pero ahí se identifica un corazón que es la flecha morada, el pericardio que es la flecha azul, líquido que es esta guioncita y la flecha verde pues son estructuras parenquimatosas que son pues órganos herniados, la flecha verde. Y aquí podemos ver también los ventrículos izquierdo, derecho y las rayitas naranjas son órganos herniados. Y en una tomografía computarizada vamos a ver, este es en un animal sano, que vamos a ver la continuidad adecuada del diafragma, que es las flechas blancas, y la silueta cardíaca en posición adecuada, que es la flecha roja. En cambio, en una tomografía con un animal con hernia diafragmática, pues se evidencia presencia de densidad compasible con grasa, que es la flecha azul, en el mitógraso izquierdo, provocando pues un desplazamiento mediastínico cardíaco, que es la flechita roja. En cuanto al tratamiento, va a depender mucho del grado que llegue el animal. En caso de por traumatismo, lo ideal pues es un manejo inicial, que es estabilizar al paciente, puede ser con oxigenoterapia, fluidoterapia y corregir las alteraciones cardiorrespiratorias. Pero el tratamiento definitivo va a ser una cirugía quirúrgica pues para corregir la hernia diafragmática, reparar el defecto diafragmático y restablecer la presión negativa intratorácica. Esto va a hacer que la cirugía pueda devolver sus órganos a su posición anatómica normal y se pueda cerrar el defecto del diafragma para restaurar la función cardiorrespiratoria del paciente. Y en cuidados postoperatorios, tenemos que ver un monitoreo postoperatorio, un monitoreo constante, controlar el dolor, una oxigenoterapia adecuada y una vigilancia adecuada también. Y el pronóstico depende mucho del grado del animal que haya llegado. En algunos casos sobreviven y en algunos casos no. Con los casos clínicos, primero para la hernia traumática
Este es en un canino hembra de 7 años, mestiza esterilizada, que fue remitido a un centro veterinario ante la sospecha ya de una hernia hemorrágica traumática. La tutora mencionaba que la perrita había sufrido un atropello 15 días antes de la consulta y en la evaluación inicial se había detectado la ausencia de los sonidos cardíacos en el hemisferio izquierdo, que lo dieron como una sospecha de una hernia traumática. También comentaba que la perrita estaba ligeramente agitada, pero sin embargo su apetito, su micción y su defecación era normal y se solicitaron los estudios correspondientes de imágenes. Al examen clínico, durante su publicación se evidenció lo que era la ausencia de los sonidos cardíacos en el tórax izquierdo y hay un aumento de intensidad de los sonidos cardíacos, pero en el tórax derecho. Y no se encontraron otras alteraciones relevantes. Como diagnósticos diferenciales postularon la hernia diafragmática traumática como primero, luego un traumatismo torácico cerrado, una fractura costal, una contusión pulmonar y un hematoras. Y bueno, su método diagnóstico de rutina utilizó un hemograma y un perfil bioquímico, las radiografías torácicas y una ecografía torácica y abdominal. Más que todo en el hemograma y en el perfil bioquímico, en el hemograma se evidenció un leve aumento de las proteínas séricas junto a una ligera linfopenia y leucopenia, y en su prótesis sanguínea se evidenciaron eritrocitos alterados, y en su bioquímica la fosfatasa alcalina estaba levemente elevada. En base ya a la radiografía, esta es una vista lateral derecha, en el cual se evidencia más que todo tórax, ciertas costillas y las vértebras y un poco el abdomen. Y bueno, en los hallazgos ellos vieron que había una pérdida de la definición de la silueta diafragmática, no se ve esa separación de los órganos abdominales con la caja torácica, hay un desplazamiento de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica y también está, la silueta cardíaca está desviada, no se puede notar bien. Y también lo que no notaron, bueno, no hay fracturas costales. Esta es una vista del lateral izquierdo. Se sigue viendo igual la pérdida de la definición de la silueta diafragmática. Se pueden ver y bueno, se ve un desplazamiento de vísceras abdominales hacia el tórax izquierdo, que se va confirmando en la otra vista, y una disminución de la aireación pulmonar. Ya acá en esta vista ventrodorsal ya se puede ver que más que todo el tórax izquierdo está siendo ocupado por órganos abdominales, vías intestinales, también era hígado, estómago, vesícula biliar, y bueno, se ve la disminución de la aireación pulmonar, ¿no? Se ve una diferencia en el tórax derecho con el izquierdo. En su ecografía ellos confirmaron ciertos órganos abdominales en cavidad torácica como el lóbulo hepático al lado del corazón. También vieron lo que era estómago, vesícula biliar y una porción craneal del vaso. En cuanto a su tratamiento, ellos, bueno, como ya comentó mi compañera, es un procedimiento quirúrgico, una hemorragia diafragmática, para poder reponer los órganos en su sitio. Ellos primero retiraron los órganos para poder ver si es que no tenía alguna lesión o algo. Sin embargo, al retirar el hígado, ellos pudieron observar como adherencias torácicas y hubo una pequeña hemorragia, lo controlaron y bueno, luego posteriormente cerraron la diafragma, ¿no?, en sutura y bueno, luego cierran. Y bueno, en su evolución y pronóstico, luego de ya la cirugía, el paciente presentó una complicación cardiorrespiratoria. El médico realizó el masaje en el corazón, incluso administró adrenalina, pero el paciente, a pesar de todas estas maniobras, no sobrevivió a la operación, falleció. Y este es otro caso de un gatito, Eros, macho castrado, común europeo de 4 años, que igual fue remitido de emergencia tras sufrir un atropello por un auto. Bueno, el paciente había sido atropellado 1 hora antes de asistir a consulta y bueno, tras el accidente él comenzó a presentar dificultad respiratoria progresiva, motivo por el cual fue trasladado de inmediato al veterinario, y en los exámenes clínicos se evidenció que tenía buen estado corporal, no había un incremento de temperatura, había una línea inspiratoria, su frecuencia respiratoria estaba alta, estaba en 62, tenía las mucosas pálidas, el tiempo llenado capilar era retardado y en la auscultación había una disminución de los sonidos cardíacos y pulmonares normales, lo cual es un hallazgo como
incompatible con un compromiso torácico secundario al traumatismo que había sido el atropello. En su diagnóstico presuntivo, considerándose el antecedente del atropello y bueno, los hallazgos, ellos dieron como sospecha la hernia traumática y asociado a un compromiso respiratorio agudo. En su método de diagnóstico utilizaron lo que eran las placas radiográficas, tanto una vista lateral derecha como una ventrodorsal, que se va a ver en la imagen, para evaluar la integridad del diafragma y también determinar si hay órganos abdominales en cavidad torácica. Igual aquí, en esta vista lateral derecha, se ve tórax, costillas, vértebras y abdomen, y se ve que hay una pérdida de la definición normal del diafragma, ¿no? No hay esa división, está en la presencia de los órganos abdominales en la caja torácica, hay una disminución de la expansión pulmonar y se pierde también lo que es la definición de la silueta cardíaca. En esta vista ventrodorsal, igual se sigue viendo la pérdida de la definición del diafragma y, sin embargo, hay una ocupación en el hemitórax izquierdo por órganos abdominales que están herniados. Su tratamiento del gatito igual fue una cirugía, pero primero lo trataron de estabilizar con oxigenoterapia, fluidoterapia, para luego ya pasar a la cirugía, en el cual, para poder reposicionar los órganos abdominales hacia su cavidad abdominal, y bueno, posteriormente se colocó una sonda torácica para que pueda favorecer la reexpansión pulmonar y se instaló un manejo postoperatorio intensivo. En su evolución y pronóstico, él presentó un neumotórax, que esta complicación fue controlada y su organismo pudo responder de manera adecuada, y posteriormente a esto hubo una evaluación clínica favorable, ¿no? Después de la cirugía, a diferencia de la perrita. Eros, después de 5 días, fue dado de alta con una recuperación satisfactoria y un pronóstico favorable. Ya, con respecto a los casos clínicos de la hernia diafragmática peritoneal pericárdica, tenemos primero el caso de este paciente, que es un gato persa. Tiene 3 años de edad, su peso es de 3 kilos y su presión corporal era 2,5. El motivo de la consulta es que tenía episodios de vómitos recurrentes y una inapetencia progresiva y un decaimiento general. En el examen clínico se vio que el paciente estaba alerta y que tenía una temperatura de 48,6, que tenía una frecuencia cardíaca de 168 y la frecuencia respiratoria de 32, ¿no? Tenía las mucosas rosadas y que no presentaba ninguna distensión abdominal, simplemente que presentaba una leve cachexia. Bueno, con respecto a los diagnósticos diferenciales, se postula que puede ser una hernia diafragmática, una hernia peritoneo-pericárdica, accesos hepáticos, infartos hepáticos o una neoplasia hepática. Entre los métodos diagnósticos se le practicó un hemograma completo, un perfil bioquímico, una radiografía abdominal y unas radiografías torácicas lateral derecho y una ventrodorsal. Con respecto a los resultados del hemograma completo, los resultados estuvo entre los parámetros normales. Solamente se encontró que hubo un poco de elevación del hematocrito, y con respecto al perfil bioquímico de igual forma. En esta imagen tenemos al área de la radiografía, que es el tórax, la costilla, las vértebras, y tenemos a la vista lateral derecha. Entre los hallazgos tenemos que hay un desplazamiento de la dorsal de la tráquea, hay un aumento de lo que es la silueta cardíaca y una pérdida también de la definición de lo que es la silueta cardíaca. No se evidencia que haya un patrón pulmonar anormal y también hay una pérdida de lo que se puede ver la silueta hepática. También en una vista ventrodorsal también tenemos que se puede ver que es el aumento de la silueta cardíaca y una pérdida también de su definición. Y como tratamiento se estabilizó primero al gatito con fluidoterapia, con omeprazol, meloxicam, y en medio de la operación se le realizó una herniografía diafragmática, y también al momento de estar en el hígado se le encontró unas pequeñas masas que luego se procedió a realizar una biopsia, pero era benigna.
Se le colocó antibióticos posteriormente de la operación, analgésicos, y también porque presentó el estado de caquexia, se le dio un soporte gástrico y vitamínico, y se le procedió que se le aplicó como tratamiento postquirúrgico mirtazapina transálmica para aumentar su apetito. En su evaluación y pronóstico fue favorable, estuvo una estabilidad clínica progresiva, y también se le retiró el tubo torácico al día 4 porque si en la operación se le colocó uno. Ya en casa se solucionó, se trató lo que era la inapetencia transitoria, y y también se le aplicó un frotes negativo, y también tuvo una cicatrización adecuada, y su pronóstico de largo plazo fue siguiente. El siguiente es una hernia diafragmática peritoneal pericárdica encaminado de macho de 4 meses. Es un canino mestizo, entero, de 4 meses de edad, que fue presentada en la clínica para una evaluación médica. No especifican cuáles eran sus constantes fisiológicas, pero sí se dice en el estudio de que tiene un aumento de jadeo durante el ejercicio y de que presentaba una mayor intolerancia en el ejercicio en la última semana. El motivo de consulta fue por una alteración progresiva del comportamiento del animal. El examen clínico se veía que sus parámetros fisiológicos se encontraban en ese momento en los rangos normales, pero había una protrusión palpable en la región epigástrica, ¿no? Porque parecía como una prominencia en esa zona. Siguiente. En el diagnóstico diferencial se tenía como una hernia diafragmática peritoneal pericárdica o una normal o convencional. Entre los métodos diagnósticos se le dio un hemograma completo, un perfil químico sanguíneo y las radiografías torácicas y una evaluación ecográfica abdominal y torácica. Tenemos en la vista lateral derecha y podemos ver que hay un aumento de la radiopacidad en la región diafragmática. Se puede ver que los lóbulos pulmonares están visibles y bien definidos, y la silueta torácica todavía está un poco alterada por la superposición de las estructuras abdominales. Siguiente, también tenemos la vista ventrodorsal, se puede ver con más prominencia en lo que es el aumento de la silueta cardíaca y también la pérdida de la subcardia. Con tratamientos, primero se le dio una terapia de soporte como fluidoterapia intravenosa, se utilizó un Ringer lactato, se le aplicó analgesia, antibióticos y se realizó la laparotomía media supraumbilical, justamente para realizar una herniación de las vísceras abdominales, el vaso y el aumento hacia el tórax, y se hizo una reposición de las estructuras. En su evolución y pronóstico se encontró presentó un neumotórax en el animal, pero se le logró tratar, y esto es una placa después, si no me equivoco, de 6 meses, y se puede ver la diferencia en comparación a la otra. Esto es de una vista lateral derecha también, tuvo una evolución posquirúrgica favorable, y se puede ver que hay una disminución en lo que es la silueta cardíaca, y se puede ver que hay una mejor definición de lo que es la región diafragmática. Cuanto conclusión, la hernia diafragmática traumática más que todo adquirida asociada a un atropello, caída, golpe, mientras que la peritonea pericárdica es más que todo a un defecto en el desarrollo embrionario. El diagnóstico por imágenes, mediante radiografía, ecografía y una tomografía computarizada, desempeña más que todo un papel fundamental para poder identificar el defecto diafragmático y también determinar los órganos abdominales que están en la caja torácica, y también para orientar su planificación terapéutica. Asimismo, también la herniografía constituye el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes, y así va a permitir establecer lo que es su anatomía normal, original, y su función también original de las cavidades afectadas. Esas serían las referencias. Gracias, chicas. Primero voy a abrir el espacio para que la gente pueda preguntar, pero ordénense, por favor, no se atropellen. ¿Alguien tiene una pregunta?
¿Ha quedado claro todo? ¿Entendieron? Nada, todo claro entonces. Todo claro, que esa es su práctica. O sea, su práctica justo venía de hernias diafragmáticas. ¿Sí? Bueno, yo tengo preguntas. Quiero entender porque entiendo que hablaban del estudio contrastado como parte del diagnóstico, también lo puedes aplicar, ¿no? O sea, aplica para todo tipo de hernia. Más que todo la traumática, o sea, por lo que yo leí, no es tan utilizado. No es tan utilizado, pero en algunos casos, cuando no hay un diagnóstico preciso, ya llegan a usar ese estudio contrastado con varios. Pero no es, el más utilizado es la radiografía. La radiografía. O sea, claro, utilizas una radiografía y, digamos, entiendo entonces que si no está claro, utilizo el estudio contrastado. O sea, por lo que leí, cuando no hay un diagnóstico como tal, es lo que cuando no llegan a un diagnóstico, pues usan ya como para confirmar. Entonces, pero ¿qué es lo que buscan ahí con ese estudio? En ese estudio contrastado, ¿qué es lo que buscan ahí? Ok. ¿Qué órgano se puede desplazar esa torre? Hígado, intestino, pero el hígado es genético. Entonces, ¿me serviría el contraste para cualquiera de esos? Solo para estómago, intestinal. Exacto. Entonces, eso es importante darlo a conocer porque si hubo un estudio contrastado, genial si es que una parte del tracto gastrointestinal está herniado. Ahí sí me va a servir porque yo voy a ver justamente una parte de ese tracto, llegar con el contraste llegando a esa parte del tracto y esa parte del tracto ubicada en el tórax. Pero si estoy hablando de una herniación del vaso, una herniación del hígado, ahí sí no lo voy a ver. Si solamente es esa parte, y hay casos en los que solamente es un lóbulo hepático, por ejemplo, o solamente es el vaso, creo que uno de sus trabajos era aumento y vaso, creo, ¿no? Que pasaron. Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta en cuanto a tu estudio contrastado. Me dio la curiosidad en su último casito acerca de qué era esa protuberancia. O sea, ¿eso era la hernia? Sí, es lo que se mencionó. Pero no entiendo, todo el corazón, porque eso es hernia. Pericárdica. Claro, es una hernia pericárdica diafragmática. ¿Ya? Pero entonces, ¿eso es el corazón? Eso es lo que quería entender. Bueno, es que en el estudio se menciona que había eso. Ahí supongo que será por el movimiento de los analizos. O sea, es que justamente en esa zona fue la que abrieron para poder colocar los analizos. Supongo que tal vez han estado otros en transición y supongo que por ahí se formó el recuerdo. No lo especifica muy bien. No lo especifica muy bien. Ya, pero, o sea, a lo que voy es, vamos a analizar un poquito en todo caso el caso, ¿no? Porque tú tienes un caso donde se ha pasado, ¿qué decía? Vaso y aumento, ¿no? Ajá. Vaso y aumento, pero se ha pasado al corazón. O sea, mejor dicho, al saco pericárdico. Ya. Y aparte tenía esa protuberancia. ¿Cierto? Sí, es lo que. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque o sea, uno puede, lo que quiero es un poco que se esclarezca un poquito eso, porque para no confundirnos, ¿no? Porque a veces pensamos hernia y lo primero que pensamos es esqueletos, ¿no? Pero una hernia pericárdica diafragmática no lo vas a encontrar así la mayoría de las veces. O sea, es un caso muy especial que en ese perro tiene su hernia pericárdica diafragmática y aparte está teniendo esta solución de continuidad a nivel de probablemente de los músculos, el músculo recto del abdomen, que le está funcionando, digamos, otro tipo de hernia, que en ese caso sería probablemente una hernia de la musculatura abdominal, ¿no? Así como hay hernias inguinales, así como hay hernias perianales, también entre los músculos o a nivel umbilical también puede herniarse. ¿Ok? Entonces, esa protuberancia que vemos no es específicamente la hernia pericárdica peritoneo diafragmática,
traumática porque eso está para ahí, ¿no? Eso es lo que se pasa para la parte de adentro. Pero probablemente hay, o sea, ahí hay todo un defecto, ¿no? Hay todo un defecto de fusión de esa zona, entonces probablemente también los músculos del abdomen también estén con ese defecto, así como la parte del diafragma. Entonces, como que ahí viene acompañado, pero no es exactamente la hernia pericardio diafragmática. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, y solamente para que queden claros sus casos anteriores, vamos a regresar. Yo vi una placa súper bonita. ¿Dónde anterior? Creo que no está. No, antes. O sea, quería que lo chequen. Por ejemplo, había un gato, creo. ¿El desgaste del gato? Sí, vamos. Quería ver esto de cerca. Ya, o sea, sí, quería entender qué es lo que. Ahí está, esa placa. Quería entender qué es lo que se había herniado, porque eso es importante. O sea, entender qué estructura es la que se ha herniado, ¿no? ¿De qué está compuesta esa hernia? Porque hay que también entrenar nuestro ojo para eso, ¿no? Para saber qué es ese herniado. Si se ha herniado el estómago, si se ha herniado el colon. En ese caso, doctor, mencionaron que se había herniado, bueno, había subido las asas intestinales. Las asas Sí, intestinales. a diferencia de la plaquita que subió estómago, hígado, en ella subió subió las asas intestinales. Porque miren esto, miren cómo el colon está aquí, ¿no? Este es el colon que es bastante reconocible y se viene hasta acá, miren, ¿no? Entonces incluso parte del colon se ha pasado. Asas intestinales, acá lo vemos vacío, ¿no? No hay nada. Entonces también se ha pasado. Estómago, pero yo veo una partecita del estómago acá, ¿no? Así que probablemente ese estómago se ha quedado en su sitio, pero parte del hígado sí se ha pasado. Yo vi una imagen donde no entendía. ¿Puedo retroceder? No, un poco más. A ver, esta igual, ¿no? Tienes colon, parte del colon. Mira, acá es súper claro, ¿no? Pero como esta parte del intestino se viene así, ¿no? Incluso hasta acá. Entonces, ahí súper claro. Una de las primeras tenías que se había pasado estómago, me parece súper interesante. Regrésalo a ver. No. Sí, una de las primeras placas que tenías, las primeras hernias, creo que era esa. No era caso clínico, estaba en tutería. Ya, sí. Porque mira, acá tienes esto. Acá sí es un poco más indiferenciable, ¿no? Pero acá tienes esto, pero fíjate cómo se ve acá como una pared, así. Y esa es parte estomacal que se ha pasado acá a la cavidad torácica. Eso me parece interesante. Entonces, cuando tienen hernias diafragmáticas, hay veces en que realmente no se puede diferenciar muy bien lo que ha pasado, porque no siempre hay gas en el intestino. Entonces, cuando hay gas en el intestino es súper genial porque te va a ayudar a distinguirlo en uno, ¿ya? Pero cuando, digamos, a veces solamente hay contenido, o a eso se le suma, o sea, como ustedes han escuchado, ¿no? Es traumático. A veces puede acompañarle encima un hemotórax, por ejemplo, o algún derrame pleural. Entonces, a veces eso puede hacer mucho más complicado el diagnóstico. Entonces, si tú estás sospechando de que hay una parte del tracto gastrointestinal, puedes hacer un estudio contrastado, ¿ok? Siempre y cuando no sospechen, de nuevo se lo digo, de ruptura. Si sospechan de una ruptura, no del diafragma, sino una ruptura del intestino, entonces ahí sí no es recomendado usar el contraste, ¿vale? Puedes avanzar porque hay una imagen de cuando en la patogenia del esto. Ya no, el siguiente. Ajá. Eso quería entender. Esta imagen no la entendía. ¿Qué es esta imagen? No la encontramos. Ah, me la han creado comida. Sí, porque no encontramos toda la pura placa. Ya, pero acá la IA te ha estafado completamente. Ay, porque te juro que esta dijo, yo quiero que tengo que verlo de cerca, porque la imagen es cualquier otra cosa, porque
¿Te das cuenta? ¿Acá qué está pasando? El corazón se ha ido al abdomen, ¿no? Escucha, para que pase eso basta. Ya, entonces ten cuidado con eso, ¿ok? Porque la IA no tiene ningún tipo de criterio, solamente te va a mandar algo y ponte, alguien que no sepa y ve esto y realmente pareciera que el corazón también, estás diciendo que el corazón también se puede pasar a la cavidad abdominal, y eso no pasa, ¿ok? Así que cuidado con las imágenes que pones, me lo corriges, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Chévere, gracias, gracias. Ya, correcto, esta vez. No le crean todo a la IA, hagan también su investigación, revisen su contenido. Pero igual estoy variando, no sé lo que tomo. Claro, no es macro, pero estoy variando. ¿Esto sería lo que dice asesorada positiva?